Hola amigos, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer este riquísimo alfajor Rogel. Es un postre fácil de hacer, se puede hacer bastante rápido y espero que les guste el video. Si les gusta, déjenme un like, compartan el canal y bueno, vamos a ver cómo se hace. Los ingredientes que vamos a usar para hacer la masa del alfajor Rogel son 150 gramos de harina y 150 gramos de crema de leche y media cucharadita de sal. Lo que vamos a hacer ahora es poner toda la harina en la batidora y la crema de leche también en la batidora. Si no tienen batidora, lo pueden hacer a mano en un bowl, porque esto solamente es mezclar hasta que se forme una masa. Y le agregamos la sal. Y ahora ponemos a mezclar esto. En este momento que la masa ya se integró todo, ahora lo vamos a sacar de acá, vamos a hacer un bollito y lo vamos a poner en la heladera. Ven la masa que tenemos, es una masa que no se pega en las manos, así que ahora le vamos a hacer tipo un choricito, porque después vamos a cortarla cuando esté fría. La vamos a cortar y vamos a hacer unos discos para estirar la masa. Y esto así a la heladera por 1 hora. Bueno, lo saqué de la heladera, estuvo 1 hora y media. Así que ahora lo que vamos a hacer es, esta cantidad de masa es para hacer las tapitas del alfajor de este tamaño. Este alfajor Rogel lleva por lo menos 10-12 capas. Vamos a ver cuántas nos salen. Este tamaño son 15 centímetros. Entonces voy a marcar la mitad más o menos y vamos a ir cortando las tapitas más o menos de 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5 de un lado y 5 del otro. Ahora agarramos una. Si ven que vamos a tratar de hacerlo sin harina, pero si ven que se les pega un poquito, le ponemos un poquito de harina. Hay que hacerlas, estirarlas bien finitas. Ven, más o menos ahí está el tamaño. La cortamos. Esto que sobra después usamos para hacer otra tapita. La ponemos en una fuente. Entonces bien pinchadas todas. Lo ponemos en el horno por unos 8 minutos, el horno a 180 grados. Estuvieron cocinándose 10 minutos, ven cómo quedan, crocantitas, finitas, así tienen que quedar. Algunas se doraron un poquito más, pero no importa, lo importante es que quede crocante esto, porque el alfajor Rogel necesita que las capas sean crocantes. Así que ahora lo que vamos a hacer es preparar el merengue italiano, que es la cobertura que va arriba.
Para preparar el merengue italiano vamos a usar 2 claras de huevo, 160 gramos de azúcar, acá le ponemos un poquitito y el resto lo vamos a poner acá en este wok con 30 centímetros cúbicos de agua. Y aquí vamos a preparar el caramelo. El caramelo tiene que llegar a 120 grados. Para rellenar el rogel vamos a usar 200 gramos de dulce de leche, que yo acá tengo mitad de dulce de leche repostero o pastelero y mitad de dulce de leche común. Están a temperatura ambiente. Tiene que quedar un dulce de leche consistente para que no se desborde cuando se arma el rogel, y lo tengo a temperatura ambiente para que sea más fácil de colocar. Y con esto vamos a ir rellenando, poniendo entre capa y capa del alfajor rogel. Lo ponemos así y lo medimos con el termómetro. Cuando esté más o menos en 110 grados empezamos a hacer, aquí ya está en 106, así que empezamos a hacer a poner a batir las claras. Bueno, ven que el merengue ya está casi montado, el caramelo ya llegó a la temperatura, así que ahora lo que tenemos que seguir es batiendo fuerte y le vamos a ir agregando despacito por el borde del bowl el caramelo. Estuvo batiendo 10 minutos y ven, este es el punto del merengue. Tiene que quedar así, que queda firme, está brilloso, y este es el punto del merengue italiano, firme y brilloso. Y ahora vamos a empezar a montar nuestro alfajor rogel. Agarramos una capa, le ponemos un poquito de dulce de leche acá abajo, para pegarla, ahí, y ahora le tiramos dulce de leche. Esto lo pueden hacer con una manga si quieren. Como yo les dije, este es un rogel medio individual. Te ponen así, dulce de leche, le ponen la otra capa por arriba, vuelven a poner dulce de leche, otra capa más, y a la última capa le vamos a poner el merengue. Agarramos un poco de merengue y si quieren que le quede con copitos, hacen así. Si no, lo pueden hacer también con una manga. Y ahora hay que llevarlo a la heladera, que quede bien frío. Y terminamos este maravilloso rogel.